¿Por qué Diego Encalado puede llegar a ser candidato y el primer candidato mapuche? ¿Cuáles son las razones? Ha sido 140 años que el Estado de Chile por la fuerza excluyó al pueblo mapuche, le usurpó sus derechos políticos y todo nuestro territorio, lo que costó la vida de nuestros abuelos. Y durante estos 140 años no se ha resuelto la deuda que el Estado de Chile tiene con nuestro pueblo todavía. Y en estos 140 años no hemos tenido la posibilidad de plantear nuestras demandas, nuestras peticiones, la deuda histórica en el debate presidencial. En estos 140 años se han hecho promesas de todo tipo y de todos los partidos políticos que se puedan imaginar. Lo cierto es que no ha habido ni interés ni voluntad de resolver los problemas que tanto nos aquejan. Entonces, en primer lugar, este es un imperativo ético en términos de plantear una candidatura presidencial para debatir. Y queremos debatir de cara a cara con los representantes de los partidos políticos. Con los representantes de los grupos de poder económico, con los representantes de la élite, que siempre nos llaman a votar, pero nunca nos llaman a decidir, que siempre hablan en nombre del pobre, en nombre del pueblo mapuche, pero nunca nos resuelven nuestros problemas, nos utilizan como una especie de capital electoral. Por eso que hoy día las personas que han marchado para exigir sus derechos, mayor igualdad, tener para comer, tener la posibilidad de no morir esperando una salud digna, de no morir en la fila de espera. Bueno, esas personas hoy día son presos políticos porque ha sido una decisión política del gobierno que decidió querellarse contra personas que han manifestado sus derechos. Y por eso que creemos que es muy necesario presentar esta candidatura como un imperativo ético, estar en el debate presidencial, pero no solamente como un imperativo ético, sino también como una necesidad de la preservación de la especie humana, que no se puede preservar si se sigue destruyendo el medio ambiente, lo que para nosotros los mapuches es la ñuque mapu. Nosotros los mapuches nunca hubiésemos asesinado a nuestra madre tierra como la están haciendo hace 140 años en este modelo. ¿Qué salía Tuco Rodríguez como si llegas a ser ese candidato mapuche, especialmente en el tema de esta deuda histórica, de este tema que hoy día no hay diálogo, porque el Estado no dialoga, sino que impone? Mire, siempre lo que se ha hecho para resolver la deuda, la controversia, la demanda, el pueblo mapuche ha sido los parlamentos. Y Chile firmó con el pueblo mapuche, porque esto es muy importante aclararlo, porque hay personas que piensan que el pueblo mapuche firmó tratados solamente con España. Bueno, también firmó tratados con el Estado de Chile en el año 1825, cuando Ramón Freire era quien dirigía Chile, era el presidente de Chile, director supremo, pero era el presidente. Ahí se firmó el Tratado de Trapigüe. Y en ese tratado, que fue representado por Mari Luan, en representación del pueblo mapuche que lo firmó, en ese tratado entonces se resolvió la demanda territorial, se resolvió la demanda política, se estipularon los límites de Gualmapu, que era desde el Biobío hasta Valdivia, y ahí entonces están los 10 millones de hectáreas, ¿ya?, que fueron usurpadas y dejaron al pueblo mapuche en la reducción de 536.000 hectáreas con los títulos de merced. Entonces, ahora, en el año 2023, se cumplen 200 años de la firma de ese Tratado de Trapigüe. Hoy día necesitamos resolver este problema que el Estado tiene con nosotros, lo necesitamos resolver en un nuevo Parlamento, en un nuevo Trapigüe. Y en ese Parlamento entonces tienen que estar todas las identidades territoriales del pueblo mapuche, tienen que estar los mapuches que el Estado considera buenos y los mapuches que el Estado considera malos, o sea, los que son amigos de ellos son buenos y los que no son malos. Aquí tienen que estar todos. Y también tienen que estar los representantes de la sociedad civil chilena. También tienen que estar, si es que quieren participar, los que han usurpado las tierras, que son los empresarios, los colonos europeos, los empresarios agrícolas. Y ahí entonces, cara a cara, hay que llevar a cabo un nuevo tratado y resolver esta controversia, que no se va a resolver con un superlonco o no se va a resolver con otras, porque
porque el pueblo mapuche tiene clanes, tiene identidades territoriales, es una nación que tiene toda una diversidad, y por eso que es necesario hacer los parlamentos. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, aquí se tienen que aplicar los tratados y las convenciones internacionales que le devuelven y le solicitan al Estado que se devuelvan los derechos colectivos, los derechos territoriales, los derechos políticos. El artículo 20 de la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas dice claramente que los pueblos que han sido desprovistos de su materia de desarrollo debe ser devuelta o compensada. Mire, sobre esto hay un ejemplo que es bien visible, que es el Tratado de Waitangi del año 1840, que firmó el pueblo maorí con la corona inglesa. La Nueva Zelanda, el Estado, reconoció que el pueblo maorí tenía un tratado que era el de Waitangi y resolvió devolverle sus derechos. Creó el Tribunal de Waitangi y ese tratado entonces le dio hoy día viabilidad jurídica. En Chile necesitamos que este tratado tenga viabilidad jurídica y que de ahí se resuelva, porque de la violación de ese tratado nace la deuda histórica de Chile con nuestro pueblo mapuche. Entendiendo que el Estado chileno no negocia y no se sienta a dialogar, ¿cómo se puede producir ese diálogo? O sea, ¿cómo sentarse a dialogar con un Estado que históricamente no lo ha hecho? Usted tiene toda la razón. Lo que ocurre es que el Estado tiene nombre y apellido. El Estado es una ficción jurídica que es manejado por personas que conocemos muy bien y que son los grupos económicos, y son esos grupos económicos que financian a los partidos políticos y a la casta política que administra el Estado. Por lo tanto, para que ocurran estos cambios significativos, lo que tiene que haber es una modificación. Yo creo que modificación es muy sencilla. Lo que tiene que haber es un recambio, es sacar de alguna manera a aquellos que han administrado el Estado para mantener sus privilegios, para usurpar las tierras y para usurpar derechos. Esas son las personas que de alguna manera hay que cambiar. Yo creo que esto ha comenzado a cambiar con la Convención Constituyente, donde los partidos políticos fueron derrotados por independientes, y ahora lo que hay que hacer es terminar de sacarlo de la administración del Estado. Hay que construir una nueva infraestructura, y son los jóvenes los que tienen que llegar hoy día a administrar este Estado y ponerlo al servicio de la gente, no al servicio de los poderes económicos ni de las castas políticas. Y en eso yo veo una oportunidad de resolver esta controversia, porque este Estado en 200 años lo que ha hecho es tratar de exterminar al pueblo mapuche, a los demás pueblos originarios, pero también a los trabajadores, ¿cierto? En la matanza de Puerto Montt, la matanza de Santa María, también lo que pasó en Lonquimay, ¿cierto? Donde mataron a mucha gente, los latifundistas. Entonces, este es un Estado que ha mantenido su poder en su casta política a puro genocidio y asesinato. No quieren el diálogo. Y usted lo ha dicho perfectamente. Aquí el diálogo de resolver la controversia de parte nuestra está abierto. Es el Estado el que no escucha, en este caso los gobiernos. Y los gobiernos de todos los colores no han querido resolver la controversia. ¿Por qué no la han querido resolver? Porque estos políticos tienen intereses económicos. Si se resuelve la demanda territorial mapuche, el problema lo va a tener Angelini Mate con los 3 millones de hectáreas que tiene el territorio de Guarmapu. Entonces, lo que hay detrás de... O sea, en el fondo, ¿por qué no hay diálogo? ¿Por qué no nos resuelven nuestras demandas? Porque hay intereses económicos que chocan directamente con las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche. En esta relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche, hay diferentes hitos que se han ido dando. Usted hacía mención recién a la incorporación de los pueblos originarios dentro de la Convención Constituyente. Si bien es cierto, en la elección de los representantes del pueblo mapuche hubo una alta abstención del pueblo mapuche que no participó con su voto en las elecciones, porque esa es una realidad también. Claro, usted tiene razón, hubo una gran abstención porque del 1.100.000 de mapuches inscritos en el registro electoral indígena, en el padrón electoral indígena, votaron poco más de 200.000. Sin embargo, esos 200.000 que votaron en una campaña presidencial son capaces de determinar quién puede ser presidente o no. Entonces, el poder político que hoy día está dentro del pueblo mapuche
es realmente grande si es que logramos acuerdos importantes. Ha manifestado siempre que está por una vía pacífica de las soluciones. Sin embargo, hay una parte del pueblo mapuche que ha optado otro camino ante este Estado que no dialoga. ¿Cómo logran en su propuesta y cómo es la recepción que usted ve entre los blogs, entre las comunidades y las diferentes organizaciones mapuche, una propuesta suya para ser candidato a la presidencia? ¿Cómo usted la siente? ¿Cómo usted la ve en ese recorrer por Guamapo? O sea, mire, en primer lugar, yo quiero dejar bien presente que las personas que se ven obligados, mire, como decía Martin Luther King, ¿no? Que fue el Premio Nobel de la Paz, él decía que el lenguaje de los no escuchados, de los oprimidos, era la protesta social, era la marcha, era el boicot, y por lo tanto, en Chile lo que ocurre es que el lenguaje de nosotros, de los oprimidos, de los no escuchados, de los segregados, es justamente la marcha, que es lo que ha hecho el pueblo de Chile. Y es lo que ha hecho el pueblo mapuche. Por lo tanto, los sectores que se ven obligados a utilizar este lenguaje para que lo escuchen son producto y son consecuencia de acciones del Estado. No es que nazcan de la nada. Es como decía Víctor Hugo, si alguien cae en tinieblas y en las tinieblas comete errores, la culpa no es del que cometió el error, sino de los que provocaron las tinieblas. Y los que han provocado las tinieblas en el pueblo mapuche son los hombres del 1880, 1860, cuyos descendientes siguen administrando el Estado hasta el día de hoy. Por lo tanto, las acciones que sectores de nuestro pueblo han tenido que tomar es por culpa de esas acciones que se tomaron antes en contra de nosotros. Eso hay que dejarlo pero perfectamente claro. Entonces, las personas que son violentadas, la única forma que encuentran de resolver el tema no es justamente por la vía política, por la vía partidaria, no es esa, porque no es eso lo que se le ha obligado a ver. Una tercera variable al respecto es que cada vez que el Estado mete policías a allanar las comunidades, a violentar a los niños, a tirar bombas lacrimógenas a la escuela, a quemar escuelas efectivos de carabineros, lo que ellos están haciendo entonces es generar el círculo de violencia, donde los niños de pequeños se crían en un sistema de violencia. Y ahí el fracaso justamente es del sector político. Por eso que muchos sectores en Chile y del pueblo mapuche no creen en la vía política, porque todo esto ocurre justamente porque la vía política es la que no funciona. Entonces, en ese contexto, la propuesta nuestra con respecto a nuestro pueblo es bastante clara y puede que hayan personas que la compartan y puede que otros que no la compartan, pero es bastante clara en el sentido siguiente. O sea, primero, Chile tiene que ser legalmente plurinacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la soberanía, como dice el artículo 5 de la ley fundamental hoy día, dice que la soberanía recae en la nación chilena. Y esa soberanía se expresa mediante las instituciones, mediante las elecciones, mediante la infraestructura del Estado. Ahora tiene que decir que esa soberanía también tiene que expresarse en la nación chilena y en las primeras naciones indígenas. Y para eso el Estado tiene que crear la infraestructura política para que se ejerza esa soberanía. Por una parte, dentro de la institución, es decir, un registro electoral indígena que permita que desde el municipio, desde el gobierno regional y desde el poder legislativo hayan espacio y registro electoral para que los pueblos originarios se elijan entre sí. Eso es lo primero. Lo segundo, que tiene que crearse un estatuto, ¿cierto?, que permita autonomía en los territorios mapuche, que permita autonomía política, autonomía territorial, que permita autonomía económica y que permita que cada identidad territorial tenga su propio parlamento y que puedan decidir su propio futuro. Para eso tiene que entonces firmarse un estatuto de autonomía entre los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Esto es
eso no es. Entrando a esos temas que la gente pregunta, la gente en relación a Diego Ancalao. ¿Por qué hay que creerle hoy día a Diego Ancalao? Estos políticos que han prometido y que, tal como usted señaló al principio, de esta capta, de esta élite política, que ha usufructado durante tantos años del poder político económico. Diego Ancalao tiene una historia, tiene un pasado, tiene un presente. Usted por ahí en alguna entrevista ha señalado también su deserción de su participación política en algunos partidos, ya sea apoyándolo, ya sea porque los partidos lo apoyaron en determinada instancia. Hoy día, ¿qué ha cambiado en Diego Ancalao para iniciar este camino que es histórico de un mapuche ser candidato a la presidencia de Chile? ¿Qué cambió ese pasado, por ejemplo, en su momento de apoyo de la EC o ese apoyo de otros partidos? ¿Por qué Diego cambió y por qué Diego hoy día establece cómo se es creíble hoy día tu propuesta? Muchas gracias por la pregunta, se lo agradezco mucho, Peña. Mire, la verdad que yo cuando estaba en la juventud, cuando era joven, más joven, yo milité en la democracia cristiana porque cuando uno viene de la extrema pobreza, de la segregación completa, donde el problema fundamental no es precisamente qué es lo que va a estudiar, sino que qué es lo que uno va a comer. Cuando yo era chico pensé que todos éramos iguales de pobres, pero después cuando empecé a crecer me di cuenta que no, que hay personas que hemos sido condenadas a la pobreza. Y dentro de eso, cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba saliendo de la universidad, pensé que la solución era ingresar a un partido político porque eso era lo que ejercían el poder. Entonces yo ingresé a la democracia cristiana. Y dentro de la democracia cristiana me di cuenta que en realidad los partidos políticos, por lo menos eso, no son para resolver los problemas de pobreza ni la desigualdad. Que son cúpulas de poder político en las cuales se encuentran, por ejemplo, los dueños de la Forestal Comaco que usurparon las tierras en Purén, donde yo soy. Se encuentra, por ejemplo, Chaín, cuyo hermano desalojó a la familia Quilape López que se había tomado un fondo para recuperarlo en Curacautín. Y ahí me di cuenta entonces que ese partido era un instrumento de ejercicio del poder para los grupos económicos. Yo creo que estuve un año ahí, renuncié, intenté el camino solitario como independiente contra el sistema de elección de ese tiempo que era muy, muy complicado, que era el binominal. Y después del año 2015, bueno, y ahí yo fui candidato independiente por la lista que en ese tiempo era el Partido Humanista, donde iba de candidato a presidente Marco Enrique Minán. Algunas personas dicen que yo había sido militante del PRO y eso es mentira porque en ese tiempo no existía el PRO, porque Marco fue en la lista del Partido Humanista. Y después del año 2015 ingresé a lo que es la Izquierda Cristiana, que en ese tiempo se estaba cambiando nombre por Izquierda Ciudadana. Y ahí entonces fui militante igual. Y fui elegido vicepresidente y después fui presidente de ese partido. Todo esto que estoy diciendo yo es público. Yo dije, bueno, este partido es más chico, por lo tanto uno debería tener más incidencia para hacer la cosa y hacer una propuesta de solución de nuestras problemáticas. Resulta que al año que estaba ahí, querían que participáramos los mapuches, pero después decían, pero no tanto, ahí nomás. Entonces, todo eso que hablaban del pobre, del pueblo, al final no. Y eran cúpulas de distribución del poder y terminé renunciando nuevamente. Y ahí quedé completamente claro, como lo hizo un libro de la sociología de los partidos políticos, tuve la experiencia empírica de cómo funciona. Y luego de esa experiencia decidí, entonces, ser candidato independiente. Ser independiente y hoy día ser candidato independiente. Esto es mucho antes del estallido social y mucho antes que los partidos fueran derrotados por el sistema hoy día de independiente. Esto fue mucho antes, estamos hablando del 2016. Desde ahí que yo soy independiente y entonces esta candidatura es completamente independiente. Siento yo que estos tiempos
son un poco más fáciles que los que le tocó al Estrado, pero yo estoy muy consciente que muchos hermanos y hermanas van a criticar esta situación que a mí me tocó vivir y que yo decidí vivir para entender cómo es la estrategia de ejercicio del poder, de este caso de los adversarios. Y en ese sentido uno como mapuche, al mejor estratega que tiene en ese caso es su propio ancestro, Lestrade. Pero ahí ve una juventud que dice sin partido. ¿Ah? Y tiene mucha razón, porque los partidos políticos lo único que han logrado es generar más problemas y ser el problema y no la solución. Ahora en esta misma línea, ¿qué te dice a ti la candidatura ya oficial de Yanna Proboste? Bueno, mire, Yanna Proboste, yo no tengo ningún problema personal con ella, ¿no? Pero sin embargo, la democracia cristiana sacó un solo constituyente en el proceso constituyente, uno solo. El Partido Comunista sacó 6. O sea que el poder electoral del Partido Comunista, que ahora fue derrotado por una mala estrategia de ellos mismos, tiene mucho más poder electoral que la democracia cristiana. Si lo vemos en los acontecimientos muy pequeños, porque justamente el que eligieron como constituyente era el presidente de su partido. O sea, no es que haya sido cualquier deseo, o sea, era su presidente, o sea, el que tenía más exposición comunicacional, más recursos, el que tenía la pelota, como eso. Entonces, el gran problema de Proboste hoy día es justamente representar a esa clase política que es la que ha sido derrotada y que es la que no queremos, pues. Entonces, veo que ella se acuerda muy bien ahora de su segundo apellido, pero ser indígena es mucho más que el apellido, es defender los derechos de nuestros pueblos, en todas las áreas de la vida, porque uno no puede ser mapuche para postular a la beca indígena y después uno no deja, no, esa cuestión no es así, o sea, no es o no es. Y en ese sentido yo creo que ella es una buena demócrata cristiana. ¿Cómo ves tú el tema de los derechos humanos? ¿Cómo ves tú el tema de esta también deuda histórica con los presos políticos de la dictadura, con los presos políticos de la revuelta hoy día? ¿Cómo ves tú y qué propones tú para el tema y el tema de obviamente los presos políticos mapuche? O sea, los presos políticos deben ser liberados. Tendrá que haber una ley de amnistía, tendrá que haber bueno, una ley de amnistía puede ser, pero fundamentalmente lo que tiene que haber es regular eso, que no pueden haber presos, no pueden haber gente presa, no puede haber gente en la cárcel, decirlo así, por reclamar sus derechos políticos. Mientras los verdaderos delincuentes hacen de la suya, tienen a gente inocente en la cárcel. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. O sea, una ley de amnistía para todos los presos políticos mapuche y para todos los presos de la revuelta. En el caso que usted plantea de los derechos humanos tienen que ser parte fundamental de todo el ejercicio del poder del Estado. Tiene que ser, porque ¿qué es lo que dice la Constitución actual? Que todas las convenciones de derechos humanos, los tratados, son parte de la Constitución, es parte del Estado de Derecho. Pero eso aparece solo en el papel porque en realidad no se ejerce. No se ejecuta como corresponde el convenio 169, ni la Declaración de los Derechos de los Niños. Cuando un banco tiene que rematarle una casa a una madre soltera, se lo remata, no importa que tenga hijos chicos. Entonces el derecho superior del niño llega hasta el derecho superior de los bancos. Entonces esa cuestión hay que terminar. Y con respecto, a mí me da un poco de pena y rabia, yo diría que es una mezcla. El sistema de compensación que se le hizo a todos los chilenos y también mapuches e indígenas que fueron violentados en sus derechos humanos en la dictadura en Chile. Yo siento que son medidas de compensación deficientes para personas que fueron, o sea, digamos como son las cosas, fueron brutalmente violentadas, torturadas, asesinadas, y después le dan una pensión Vales que le permite vivir tratando de no enfermarse, porque si se enferman quedan nuevamente en la quiebra, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es entregar medidas de compensación dignas. Yo estuve viendo algunos estudios y alguna forma de compensación,
en la violación de los derechos humanos de Marruecos y, por ejemplo, la compensación económica es 3 veces superior a la que se hizo en Chile. La compensación de derechos sociales, o sea, le entregaron casas, o sea, eso me parece como una cuestión medianamente digna, pero lo de Chile es indigno. Me gustaría contribuir directamente a resolver eso. ¿Tienes alguna propuesta económica para, especialmente todo lo que se viene, lo que hoy día se está viviendo con esta pandemia y el mal manejo de este gobierno y de esta derecha que ha lucrado, porque realmente los empresarios han ganado en esta pandemia a costa de los trabajadores? ¿Hay alguna propuesta económica en relación a todo esto? Sí, claro, hay una propuesta que a corto y otra a mediano y largo plazo. La que a corto plazo es que el 20% de la evasión tributaria, eso tiene que terminar. O sea, imagínense, el 20% de todo lo que se recauda es perdonazo. Es gente que no paga O sea, lo primero es que ese 20% de evasión de impuestos se tiene que cobrar. No pueden haber plata en paraísos fiscales como lo tiene Piñera y otros más, porque eso es tratar de evadir, eso es evadir impuestos derechamente. No puede seguírsele perdonando las deudas a Ponce Lerú, a Johnson, a ITES, miles de millones de pesos, mientras la señora que tiene un kiosco en la esquina que no pagó el IVA, le cierran el negocio, le rematan la pesa y tiene que pagar plata que no tiene. O sea, las leyes son completamente injustas para los pobres y completamente, por decirlo en un término bien coloquial, flexibles, por no decir injustas, para los que sí tienen más. Eso tiene que terminarse en Chile. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que cambiar la matriz productiva en Chile. Ese es un cambio fundamental para el desarrollo. O sea, un país con tanta riqueza no puede tener tantos pobres. O sea, es una cuestión que no se la puede explicar nadie. Y para eso entonces tiene que haber un cambio en la matriz productiva. No podemos seguir vendiéndole el litio a los chinos, a quien sea, de manera irrisoria, y después comprándole las pilas a ellos mismos. Entonces esas cuestiones tienen que cambiar, por ejemplo. Y lo otro, que así en bien práctica cosa a largo plazo, mediano a largo plazo, es que lo que tiene que invertir Chile es en capital humano, en tecnología. Yo cambiaría el término capital humano por talento humano. Yo veía, por ejemplo, que Nueva Zelanda invierte 1,40% del PIB en tecnologías para el desarrollo del talento humano. Y hoy día el mayor porcentaje en Nueva Zelanda es justamente por venta de tecnologías. ¿Sabe cuánto invierte Chile? Un 40%. O sea, 0,40%. Un 0,40% no le permite absolutamente nada. Entonces nos condena como país a vivir de la venta de recursos y materia prima y no de la elaboración de ellos. Es una cuestión que tiene que cambiar. Y en términos muy prácticos con relación a ahora, una de las primeras cosas que hay que hacer es cobrarle el impuesto que las forestales deben, el impuesto territorial. Eso suma una cantidad de millones que sería capaz de sacar a la pobreza a los 10 municipios más pobres de la Araucanía de manera rápida. Ese perdonazo se lo hizo Pinochet, pero dice que deben pagar ese impuesto después de la primera cosecha. No lo han pagado nunca, nunca lo han pagado eso. Y esa plata dice que tiene que ir directamente en un 60% de los municipios y en un 60% al arca tributaria. O sea, 40 años sin pagar el impuesto territorial. Es una cantidad de plata que permite darle beca a todas las personas para que estudien. Bueno, y eso es lo que hay que cobrar a las forestales. Y lo último, que se tiene que terminar con la zona de sacrificio. Las empresas que explotan lugares tienen que pagar los impuestos en esos lugares y no en Las Condes y no en esos lugares. O sea, para financiar, para sacar plata y pagar toda la seguridad social y el gasto público, yo también estudiaría ese 1% del PIB que se le da para las pensiones de los militares. El 1% del Producto Interno Bruto es para pensiones en un pequeño grupo, mientras todas las otras personas están condenadas a vivir de bonos de sobrevivencia. Eso es algo también que hay que estudiar y cambiar. Justamente en el tema de las Fuerzas Armadas, ¿qué cambios tú propones y en relación especialmente en el tema cómo ellos manejan su revisión? ¿No? Por ello no están en ninguna AFP ni nada por el estilo, pero el gasto excesivo en armamento. ¿Hay alguna propuesta en relación a las Fuerzas Armadas? Mire, lo primero que uno tiene que hacer en ese caso de la Fuerza Armada es terminar con la corrupción, pues.
Sí, con la cantidad de plata que esa gente, no sé si el término será adecuado, pero no sé si el término será robado o hurtado, pero no sé, pero de alguna cosa, miles de millones de pesos y no les pasa nada, porque los militares parece que son un poder tan poderoso como el poder económico en Chile. Y son, parece, los que siempre han actuado para reprimir a su propia gente. Entonces, una de las cosas que hay que hacer ahí es cambiar el sistema de formación. Ellos tienen que ir a las universidades o tienen que abrirse las universidades para que tengan participación con la sociedad civil. Ellos son funcionarios públicos, nosotros no deberían ser una clase privilegiada, los sueldos se los pagamos todos nosotros y por lo tanto tienen que tener un sistema de formación laica muy similar a la nuestra y con nosotros. Tiene que la gente escalar por sus capacidades, no por pertenecer a cierto grupo, élite y familia. Esa cuestión, imagínense el nivel de clasismo que todavía tenemos ahí. Eso hay que cambiar. En educación, nosotros en educación hemos propuesto muy claramente cambiar la matriz educativa. No es posible que hoy día tengamos un sistema de educación del año 1800, como lo decía Alvin Toffler, un sistema que trata de transformar al campesino en un buen trabajador de la industria, con uniforme, que le toque la campana. Nosotros hemos estudiado el análisis que hace Aníbal Pinto sobre la educación de Finlandia y la educación chilena. Y el estudio comparado que él hace sobre cómo aumentó el Producto Interno Bruto y cómo aumentó el ingreso per cápita con el cambio de la matriz educacional. Nosotros creemos que eso es, a mediano y largo plazo, la solución de la desigualdad en Chile. Y para eso hay que modificar y reestructurar el sistema educacional completo. No quiere decir que le vamos a copiar el sistema a Finlandia, pero sí que hay que modificarlo porque esto no puede seguir siendo un sistema de instrucción. Aquí las personas tienen que ser educadas de acuerdo a sus inteligencias múltiples y de acuerdo a todas las habilidades que son distintas y que los países desarrollados ejercen. Oiga, mire, para ser así muy práctico, y lo que ha caracterizado esta conversación, que ha sido muy directa y clara, al principio cuando no escribimos, oiga, no nos pescaban mucho, entonces era como, para algunas personas como que decían, como graciosa, ¿no? Entonces al principio fue muy dura, entonces me tuve que enfrentar a muchas críticas, entonces me decían, oiga, pero usted qué estudió, me dicen, ¿cómo se le ocurre ser usted? Bueno, le digo, yo soy profesor titulado, pero ¿y por qué no le hace esa pregunta ahora y que ese hombre no tiene ni un título? Le digo yo. ¿Por qué me lo pregunta a mí? Porque yo soy encalado y el otro tiene un apellido europeo. Ah, no, me decía que nosotros, bueno, entonces no pregunte tonteras. Entonces después me dice, oiga, pero usted cuenta con todo el apoyo del pueblo mapuche para ser candidato. Y yo le digo, oiga, cuénteme usted una cosa. ¿Usted le ha preguntado a los candidatos chilenos si cuentan con el apoyo del pueblo de Chile para ser candidato a presidente? No, me dice, bueno, entonces, ¿por qué me lo pregunta a mí? Pues esta es una cuestión que... Entonces me he tenido que enfrentar a todo este tipo de cosas. Y después la otra pregunta que me dice, oiga, ¿pero cómo usted está preparado para gobernar un país? Me dice. Yo le digo, oiga, pero ¿y por qué no le hizo esa pregunta a lo otro? O sea, si usted es de un origen humilde y representa a un pueblo excluido, entonces usted tiene que ser cuestionado. Imagínense que nosotros, el pueblo mapuche, por miles de años no hemos gobernado solo. Y usted que está en un estado que lleva recién 200 años me viene a preguntar a mí si nosotros los mapuches no sabemos gobernar, por favor, un poco más de respeto. Entonces, en ese sentido me encontraba con esas cosas, pero que ya las hemos ido superando y respondiendo así también directa y derechamente. Pero entonces fue lento. Pero luego que ya algunas personas empezaron a creer en nuestro proyecto, como por ejemplo Rodrigo Rojas Bade de la Lista del Pueblo, que fue el primero, él fue el primero, me hizo un par de preguntas, me dijo, bueno, Diego, tú estuviste en el Sename, sí, estuve en el Sename, pasé por ahí. Oiga, y usted me apoya, sí, ya yo te voy a apoyar, y él grabó su video y llamó a patrocinarme, y eso fue muy importante para mí, eso fue muy positivo. Nadie nos quería entrevistar porque a nadie le importaba esto, pero de poquito a poquito hemos ido con nuestra propuesta y porque estamos convencidos porque tenemos nuestra fe, pero por sobre todo tenemos el poder de la idea y la fuerza también de nuestra historia, de nuestro pueblo. Ahora, Diego,
¿Usted cómo llega a esa juventud? ¿Cuál es ese mensaje, ya en estos últimos minutos de esta entrevista que nos quedan? ¿Cuál es ese mensaje que usted le entrega a esa juventud mapuche, a esa juventud chilena? Bueno, a la juventud mapuche, a los hermanos y hermanas, decirle que ser mapuche no es una casualidad, es una responsabilidad histórica porque nosotros somos consecuencia de luchas centenarias de nuestro abuelo, nuestro ancestro, para que nosotros pudiéramos hoy día estar aquí. El ser mapuche es el resultado de cientos de guerras, de batallas, en la que se regó esta tierra de sangre, en la que nuestros ancestros prefirieron morir antes de rendirse para que el pueblo mapuche viva. El pueblo mapuche somos nosotros, los descendientes, los que hoy día nos toca tomar la posta de Leftraro, de Pelantaro, de Galvarino. ¿Y por qué nos vamos a encontrar con ellos cuando estemos en el Buen Mapo? Y nos van a preguntar, nosotros morimos por ustedes y ustedes qué hicieron por los que vienen. Cuando me llegue ese momento yo quiero decirle que la peleamos hasta la última, que la cobardía no fue superior a nosotros, que tampoco nos ganaron las burlas y que fuimos capaces de reponernos ante cualquier error que tuvimos, porque en eso consiste el camino del huaychafe, del guerrero, en enfrentar la vida con la frente en alto, en asumir que somos resultado y que en la sangre nuestra está esa sangre de esos guerreros y que hoy día tenemos que construir lo que nosotros tenemos de responsabilidad. Y la responsabilidad histórica entonces no solamente es con nuestros ancestros, sino con los que vienen. Y por lo tanto hay que dejar todo en la cancha en este proceso que nos toca estar en esta parte terrenal, tal como lo hicieron nuestros ancestros. Entonces ser mapuche es mucho más que el apellido, es mucho más que el nombre, es mucho más que la apariencia física, porque los mapuches tienen que ser, como me lo dijo la machi Jacqueline Wilipán en un pelotón, el mapuche no solamente tiene que ser de la boca para afuera ni del apellido, tiene que ser de corazón y de espíritu, y estar dispuesto a dejar todo por su pueblo. Y ese es el llamado a las juventudes de nuestro pueblo. Y a lo mismo, los chilenos también son consecuencia de luchas, de intentos de exterminio, de genocidio y de la dictadura. Entonces, el hecho de estar en la cuestión política consiste en no dejársela a la gente que utilice el poder para destruirnos, sino que hay que enfrentarlo y utilizar ese poder para ayudar a nuestra gente, para resolver nuestros problemas. Porque, hermanos y hermanas, la pobreza, la desigualdad, la exclusión es una decisión política. No es una casualidad ni una cuestión divina, es una decisión política. Y esas decisiones son las que tenemos que revertir. Y a esos que tomaron las decisiones para excluirnos a nosotros, para fabricar la pobreza y administrar la pobreza, a esos son los que tenemos que enfrentar y esos son los que después de tantos años ya sería necesario derrotarlos. Ese es mi sungún, esa es mi palabra. Yo quiero agradecer la invitación a esta conversación, a este Nutram, y quiero despedirme y agradecer la paciencia que han tenido para escucharme en este programa. Así que muchas gracias, Peñi, Chaltumay, Chaltumay Compuché, Pupeñi Pulamien, Huenui, Inche de Huenclao Tien, Amulepe Tañihuaychan, Huehue, Marichi Huevo. Agradecido nosotros, Peñi, por este espacio. Tal como iniciamos al principio, nosotros nos abrimos a presentar quién es el Peñi Diego Ancalao, porque creemos que es una propuesta que merece ser conocida. Y si queremos realmente cambiar esto, tenemos que abrirnos y tener esa capacidad y esa osadía de atrevernos.